El Bhagavad Gita tal como es, introducción y descripción de la escena. Aunque repetidamente publicado y leído por sí mismo, el Bhagavad Gita aparece originalmente como un episodio del Mahabharata, la historia épica sánscrita del mundo antiguo. El Mahabharata relata los sucesos que condujeron a la presente era de Kali. Fue al comienzo de esta era, unos 50 siglos atrás, cuando Sri Krishna explicó el Bhagavad Gita a su amigo y devoto Arjuna. Su conversación, uno de los diálogos filosóficos y religiosos más sobresalientes que haya conocido el hombre, tuvo lugar inmediatamente antes del comienzo de una guerra, un gran conflicto fratricida entre los 100 hijos de Dhritarashtra y, en el lado oponente, sus primos, los Pándavas, los hijos de Pandu. Dhritarashtra y Pandu eran dos hermanos pertenecientes a la dinastía Kuru, que descendía del rey Bharata, un antiguo gobernante de la tierra de cuyo nombre proviene la palabra Mahabharata. Puesto que Dhritarashtra, el hermano mayor, nació ciego, el trono, que de otro modo hubiera sido suyo, pasó a su hermano menor Pandu. Cuando murió Pandu, joven aún, sus 5 hijos, Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva, quedaron al cuidado de Dhritarashtra, quien por el momento tomó en realidad el puesto de rey. Así pues, los hijos de Dhritarashtra y los Pandu crecieron en la misma casa real. Unos y otros recibieron entrenamiento en las artes militares, con el experto Drona y consejo del venerado abuelo del clan Bhishma. Pero los hijos de Dhritarashtra, sobre todo el mayor, Duryodhana, odiaban y envidiaban a los Pándavas, y el ciego y malintencionado Dhritarashtra quería que heredasen el reino sus propios hijos, y no los de Pandu. De modo que Duryodhana, con el consentimiento de Dhritarashtra, planeó matar a los jóvenes hijos de Pandu, y solamente gracias a la cuidadosa protección de su tío Vidura y de su primo Sri Krishna, pudieron los Pándavas escapar a los muchos atentados que realizó contra su vida. Ahora bien, Sri Krishna no era un hombre corriente, sino el mismo Dios Supremo, que había descendido a la tierra y estaba representando el papel de príncipe de una dinastía contemporánea. En ese papel, él era también el sobrino de la esposa de Pandu, de nombre Kunti, o Prita, la madre de los Pándavas. De modo que, tanto en el papel de pariente como en el de defensor eterno de la religión, Krishna favorecía a los rectos hijos de Pandu y los protegía de todos los peligros. Al final, sin embargo, el astuto Duryodhana desafió a los Pándavas en el juego. En el curso de aquella fatídica partida, Duryodhana y sus hermanos se apoderaron de Drupadi, la casta y consagrada esposa de los Pándavas, y de manera insultante trataron de desnudarla ante toda la asamblea de príncipes y reyes. La divina intervención de Sri Krishna la salvó, pero el juego, que estaba manipulado, privó a los Pándavas de su reino y les impuso un exilio de 13 años. Al regresar del exilio, los Pándavas reclamaron con derecho su reino a Duryodhana, el cual se negó rotundamente a entregarlo. Comprometidos por su deber de príncipes a servir en la administración pública a los Pándavas, redujeron su petición solamente a 5 aldeas, pero Duryodhana respondió con arrogancia que no les concedía terreno suficiente ni para clavar un alfiler. Hasta entonces los Pándavas habían sido tolerantes, pero ahora la guerra parecía inevitable. No obstante, mientras los príncipes del mundo se dividían, poniéndose unos al lado de los hijos de Dhritarashtra y otros al lado de los Pándavas, Krishna aceptó personalmente el papel de mensajero de los hijos de Pandu y fue a la corte de Duryodhana a pedir la paz. Al ser rechazadas sus súplicas, la guerra fue irremediable. Los Pándavas, hombres de la más elevada estatura moral, reconocían a Krishna como la suprema personalidad de Dios, pero no los impíos hijos de Dhritarashtra. Con todo, Krishna se ofreció a participar en la guerra según el deseo de los contrincantes. Como era Dios, no lucharía personalmente, pero el que lo desease podía disponer del ejército de Krishna, mientras que los adversarios tendrían al propio Krishna como consejero y ayudante. Duryodhana, el genio político, se hizo con las fuerzas armadas de Krishna, mientras que los Pándavas se sentían igualmente satisfechos de tener a Krishna personalmente. De ese modo Krishna fue el auriga
de Arjuna, encargándose personalmente de conducir la cuadriga del legendario arquero. Esto nos lleva al punto en el que comienza el Bhagavad Gita, con los dos ejércitos formados, listos para el combate, y Dhritarashtra preguntando ansiosamente a su secretario Sanjaya, ¿qué hicieron? La escena está descrita a falta solamente de una breve nota referente a esta traducción y comentario. La línea general que han seguido los traductores al verter al inglés el Bhagavad Gita ha consistido en dejar a un lado la persona de Krishna para dar lugar a sus propios conceptos y filosofías. Se considera la historia del Mahabharata mitología fantástica, y Krishna se convierte en un elemento poético para presentar las ideas de algún genio anónimo, o, en el mejor de los casos, en un personaje histórico secundario. Pero la persona Krishna es tanto la finalidad como la sustancia del Bhagavad Gita, según se explica en el mismo Bhagavad Gita. Esta traducción, por lo tanto, y el comentario que la acompaña, tienen como propósito dirigir al lector hacia Krishna, en lugar de alejarle de él. En este aspecto, el Bhagavad Gita, tal como es único. También es único el que de este modo el Bhagavad Gita se vuelva totalmente consistente y comprensible, puesto que Krishna es quien explica el Gita y también es su objetivo final. Esta es indudablemente la única traducción que presenta esta gran escritura en sus verdaderos términos.